Ok, muy buenas tardes. Quisiera ver si me dan saber si me están escuchando bien. Bueno, buenas tardes a todos los que se incorporaron ya. Esperemos que en el transcurso de la clase se vayan sumando algunos otros. Bueno, hoy llegamos a la última clase de este módulo, elementos constructivos. Esta clase, bueno, va a ser un poco más dinámica y más rápida que las anteriores. Vamos a ayudarnos mucho de la parte gráfica, de muchas fotografías. Y bueno, la intención de este módulo es que ustedes se familiaricen un poco con los materiales de construcción que se incorporan en los proyectos que nosotros comercializamos. Eh, Como nuevamente pues le hago hincapié, pues que sé que algunos de ustedes no manejan esto cotidianamente, pues, pero no son ingenieros o no son arquitectos, pero sí es importante que ustedes conozcan cuáles son los elementos que conforman el producto que ustedes van a comercializar. Y bueno, que tengan capacidad, pues como es la intención y el objetivo de este curso, pueden hacer un análisis y determinar cuáles son las características más resaltantes de esos inmuebles. Y bueno, y uno de esos elementos o de parámetros que ustedes van a tomar en cuenta son precisamente los materiales, los acabados, los elementos que conforman ese inmueble. Bueno, aquí nos vamos a ayudar con una clasificación de los materiales, de los principales materiales que ustedes van a ver incorporados en las edificaciones, y está de acuerdo a una clasificación que normalmente se usa en los libros de materiales de la construcción, que se ven los en el pensus de ingeniería civil o en arquitectura, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir revisando cada uno de esos tipos de materiales, vamos a ver su aplicación, quizás vamos a comentar un poco cuál es el- la manera en que ellos están, o sea, se presentan o se comercializan en los diferentes establecimientos de ventas de materiales, ferreterías, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son sus presentaciones? Entonces, bueno, vamos a arrancar con los materiales pétreos, que son materiales que vienen básicamente de minerales, sus componentes son materiales no metálicos que se encuentran generalmente en el suelo, en la geología que tenemos nosotros. Algunos son procesados, otros no. Bueno, y son muy comunes. Ustedes, es lo que nosotros primero vemos en una edificación porque generalmente forman parte de la envoltura de esas edificaciones, ¿no? Entonces, bueno, del lado izquierdo vamos a tener la clasificación y tenemos como apoyo algunas fotografías que las vamos a ir comentando. Entonces, con respecto a los materiales pétreos, vamos a tener las calizas, que es un tipo de roca, ¿no? Luego tenemos el mármol, los mármoles, ¿ok? Que es muy común, es muy usado, aunque es un material un poco costoso. Generalmente son materiales importados. Aquí en Venezuela creo que no hay canteras de mármol, sino que se traen importados generalmente de Europa y Asia. Luego tenemos los granitos, que son o piezas que se cortan y se pulen, como las utilizadas en los topes de las cocinas, o que se fractura, como pueden ver acá en este caso. Bueno, esto es piedra picada, pero si ven un piso de granito, son granito triturado, diferentes tipos de granulometría. La granulometría se refiere al tamaño del agregado, ¿no? Y bueno, y con diferentes colores también. Ya vamos a hablar un poco de las aplicaciones. Luego tenemos las pizarras, que es un tipo de material de piedra muy utilizada. Recientemente se ha puesto un poco de moda, son con estos materiales, esos colores oscuros, negros, grises, oscuros, un material muy elegante.
y los agregados en general, que pueden ser que son normalmente las piedras con sus diferentes tamaños o granulometrías, las arenas también, que pueden ser arenas de río, ¿no? Arenas de sedimento de los ríos, generalmente, o otros tipos de arenas que se encuentran en los suelos, ¿no? Bueno, si vemos cuáles son las aplicaciones más comunes de estos materiales, bueno, generalmente se utilizan mucho para revestimientos, o sea, para cubrir fachadas o pavimentos. Pavimento es lo mismo que decir piso, ¿ok? Aquí podemos ver algunas aplicaciones. Fíjense que vemos un revestimiento de un muro con piedra caliza, que se utiliza, últimamente se lo he visto mucho en construcciones, pero es un material que toda la historia de la construcción, a lo largo pues, de toda la historia de la humanidad, pues se ha utilizado muchísimo. Luego tenemos aquí una fachada de una especie de lobby de un edificio que está recubierta con mármol, que también se puede utilizar como pavimento, o sea, en el piso, o como revestimiento de muebles, o sea, por ejemplo, un tope de una cocina, puede ser de mármol, o un tope un baño donde están los lavamanos. Y bueno, aquí podemos ver un ejemplo de la piedra pizarra que les comentaba, que puede prepararse en diferentes formatos. ¿Ok? Pueden ser formatos cuadrados, rectangulares, principalmente. Aquí pueden ver un ejemplo de un tope de cocina de granito, que es bastante común. Realmente casi todas las cocinas que nosotros nos encontramos son de este tipo. Puede ser que tengan muebles de madera o de compuestos de madera o de mampostería, pero generalmente se rematan en la parte superior con topes de granito, que son, primero, que son muy higiénicos, muy duraderos, resisten a golpes, son muy elegantes, etcétera. Fíjense que este es un elemento típico que llevan siempre estos topes, que es esta franja que ven acá, que es lo que se llama salpicadero. Es para evitar pues, que bueno, se salpiquen con salpicaduras de agua o de cualquier material, se fije en las paredes, ¿no? Y eso, este elemento hace que sea muy fácil limpiar, ¿no? La limpieza y mantener pues el área pues de una manera bastante higiénica. Luego que ven acá, esta fotografía en el centro, van a ver, esa es la típica piedra picada, que puede tener muchos usos. Puede servir como elemento en las fundaciones, para soporte, para saneamiento de las superficies de suelo. También aquí hay un elemento muy importante o un aspecto muy importante que hay que considerar, que aquí van a haber materiales que son compuestos, ¿ok? O materiales que se utilizan individualmente, pues, ¿no? Sin combinarlos con otros materiales. Un material compuesto es, por ejemplo, el concreto, que es el material más común usado en la construcción, ¿no? Desde hace miles de años, ¿no? Miles de años venimos utilizando el concreto, y el concreto no es nada más que un material compuesto conformado por piedra picada, ¿ok? Arena, agua, y pudiera tener algunos aditivos, dependiendo del uso que se le vaya a dar a ese concreto. Aditivos que pueden mejorar la resistencia del concreto, pueden mejorar la trabajabilidad del concreto, o sea, para colocarlo dentro de los encofrados. Puede tener aditivos que son aceleradores de fraguado, o sea, que aceleran el proceso químico por el cual el concreto empieza a reaccionar químicamente y se endurece. Podemos tener también aditivos que pueden darle características impermeables al concreto. Bueno, pero que más adelante vamos a comentarlas, pero aquí lo importante es entender que el concreto es un material compuesto, integrado por el cemento, arena y piedra, agua y otros aditivos. Aquí podemos ver otro material compuesto, que es el caso de los pisos de granito, que es un mortero también es un material compuesto. Un mortero es la mezcla de generalmente cemento y agregados. En este caso los agregados son piedras de granito
fracturadas a diferentes granulometrías con un material aglomerante, que en este caso es el cemento, y que bueno, que se utiliza en pisos de granito, que es una, perdón, una modalidad muy utilizada y muy común, que permite tener pisos que son de alta durabilidad y resistencia, muy versátiles en cuanto a diseño. Se pueden lograr este tipo de cosas, dibujos. De hecho, los pisos de granito, aquí por lo menos en Venezuela, se usaron ampliamente en los años 50, 60, después cayeron un poco en desuso porque fueron quizás suplantados por las baldosas de porcelanato, la cerámica, etcétera. Pero recientemente se está usando mucho otra vez este material, que es muy versátil, muy duradero y bueno, y permite acabados muy elegantes. Ese sería también un material compuesto, en este caso, el piso de granito, que sirve para revestimientos, pavimentos, etcétera. Otro material que tenemos aquí compuesto es las mezclas asfálticas, ¿ok? Que es lo que se utiliza para pavimentar las vías, sobre todo vías para automóviles, ¿no? Por ejemplo, las calles de la ciudad, las calles internas de los urbanismos, las autopistas. Se pueden hacer de dos tipos los pavimentos. Hay pavimentos rígidos, que en este caso serían pavimentos de concreto, o pavimentos flexibles, en el caso cuando se utilizan mezclas asfálticas. ¿Y qué es una mezcla asfáltica? Un material compuesto también, que está elaborado con agregados, que en este caso es piedra, pudiera tener arenas también, y un aglomerante, que en este caso es la mezcla asfáltica, ¿no? Un material proveniente del procesamiento de hidrocarburos. Entonces, bueno, ahí tienen una idea un poco de materiales pétreos. Ahora pasamos a otra clase de materiales, que son las cerámicas y vidrios, ¿ok? Ahí vamos a tener, por ejemplo, lo que son las cerámicas, ¿no? Que utilizamos generalmente como recubrimiento en las paredes y pisos en áreas húmedas, el caso de los baños, las cocinas, las áreas de servicios, que son los lavaderos, etcétera. Esas baldosas de azulejo pueden ser de cerámica, que simple cerámica son elementos hechos de arcilla que se cocinan, ¿okay? En unos hornos a altas temperaturas, y ellas se vitrifican y bueno, adquieren dureza, ¿no? Esas baldosas pueden hacerse en diferentes formatos, diferentes tamaños, diferentes diseños, diferentes colores, etc. Tenemos también todo lo que es ladrillos y bloques, ¿ok? Ladrillos de arcilla y bloques de arcilla, que generalmente se utilizan como cerramiento en las edificaciones. Aquí pueden ver el caso de unos ladrillos, ¿no? Pueden ser ladrillos macizos o ladrillos huecos o cavidades, ¿no? Depende del uso que se vaya a dar. Y por otro lado tienen los bloques, que vienen bloques de diferentes tamaños, diferentes espesores. Generalmente los bloques de mayores espesores se utilizan para las paredes externas, los bloques de menores espesores para los tabiques internos, con la idea pues de aprovechar mejor los espacios. También tenemos las tablillas, ¿okay? Que son muy comunes, sobre todo aquí en Barquisimeto. De la mayoría de los edificios que tenemos por el este de la ciudad están utilizando este tipo de revestimiento, ¿no? Que son tablillas de arcilla que se pegan sobre la superficie, sobre el friso, con materiales con morteros, morteros que sirven para pegar esa tablilla. Les doy un dato muy interesante, muy importante. Estas tablillas son de arcilla, son bastante impermeables, pero sin embargo, normalmente se le colocan unos productos para sellarlas y protegerlas de la intemperie. Y se le aplican unas resinas de silicón que sirven ellas penetran en todas las porosidades de las tablillas y las sellan totalmente. Entonces, eso evita que el agua penetre o que la pared absorba humedad. ¿Ok? De estas tablillas, bueno, también hay muchos formatos, muchos colores.
hay marrones, un poco más claras, más anaranjadas. Es un material pues de verdad muy noble, que se está usando bastante también. Bueno, y tiene otros usos, no solamente en fachadas de edificios, se puede utilizar también en viviendas, en pisos, etcétera. Luego tenemos todo lo que son las cerámicas ya de uso sanitario, ¿ok? Que pueden verlo aquí, de este lado. ¿Okay? Aquí están colocando unas baldosas en una pared, puede ser una cocina, puede ser un baño, etcétera. Acuérdense también que si tienen una inquietud, pues abran el micrófono y pregunten. Acuérdense que esta es la última clase y si tienen alguna duda, aprovechen. Bueno, continuamos. Luego aquí seguimos con las cerámicas y vidrios y bueno, quizás aquí hay algo más de variedad. Podemos tener aquí las fibras de vidrio que pueden servir de aislante térmico. ¿Se acuerdan de lo que hablamos de las condiciones térmicas en las edificaciones? De manera de mantener una temperatura agradable internamente. Y bueno, sobre todo en los sitios donde hay unos cambios bruscos de temperatura, nos ayudamos con esos materiales, ¿no? Y podemos tener tabiques que llevan en la parte central este tipo de fibras de vidrio, que son aislantes, que no solamente aíslan la edificación con respecto a la temperatura, sino también contra el ruido. ¿Okay? Actualmente las fibras de vidrio se están utilizando también para otras cosas, como refuerzo estructural, mezclado con morteros de concreto, y pueden servir para para hacer bloques o tabiques de concreto, pero livianos. ¿Okay? Luego, por otra parte, tenemos, aquí pueden ver una aplicación de la fibra de vidrio. Esto es una tela, una especie de malla de fibra de vidrio que muchas veces se coloca en las paredes junto con los frisos, de manera de que esta fibra permita absorber ciertos movimientos, ¿no? Que se pudieran generar en la estructura y bueno, de manera que evitar que los frisos se agrieten, ¿no? Y se desprendan de las paredes. ¿Ok? Y además que sirven también como elemento para adherencia del friso, ¿no? Aquí lo pueden ver, es el friso penetra en toda esta retícula y eso hace que tenga una mejor adherencia y, bueno, y un mejor comportamiento. Aquí pueden ver también un ejemplo de bloques de vidrio que se utilizaban mucho hace algunos años. Actualmente he visto en algunas aplicaciones que lo están utilizando, incluso bloques de colores, desde el punto de vista arquitectónico son bien atractivos pues usarlos porque permiten el paso de la luz, ayudan un poco con lo que sería la ventilación natural. Esos bloques de vidrio son muy interesantes, pero son costosos. Generalmente son importados, eso no se fabrica en el país. Y bueno, ¿qué aplicaciones puede tener además el vidrio? Bueno, muchas. Podemos hacer ventanas, puertas, tabiques de vidrio, fachadas de vidrio. Fíjense este ejemplo de un edificio con una fachada completamente fabricada en cristal, pues le da pues un aspecto bien moderno, bien limpio, bien interesante, donde ahí se aprovecha realmente lo que sería la iluminación natural y bueno, da una sensación de modernidad bien interesante. Hemos visto algo de esto aquí en Barquisimeto, quizás en los últimos proyectos que se hicieron, donde se están utilizando no solamente fachadas de vidrio, también combinación con otros materiales como aluminio, eh, plásticos, etcétera. Entonces, bueno, tenemos en vidrio ventanas, puertas, tabiques, fachadas, bloques, etcétera. Y el siguiente material es el que ven acá. Estas son bovedillas de arcilla, igual que los bloques de arcilla, que sirven para en las losas de entrepiso, bueno, en vez de hacer losas macizas, que son mucho más costosas porque requerirían usar más cantidad de concreto, bueno, parte de ese concreto se sustituye con la colocación de esas bovedillas de arcilla, que en otros casos también se pueden utilizar con otros materiales, por ejemplo, bovedillas de poliestireno, que es anime, es un material muy liviano y muy fácil de transportar, etc. Aquí vemos otro uso bastante común y conocido por nosotros, las famosas tejas de arcilla. Realmente las viviendas acá, es muy común en Venezuela, es muy tradicional, pues tener los techos recubiertos con tejas. Eso, las tejas son
mejora muchísimo lo que es la parte térmica, la parte acústica de las viviendas. Son, bueno, por supuesto, impermeables. Y bueno, de hecho, tenemos la teja criolla, que es muy común en Venezuela y muy tradicional, pues, usarla. Generalmente son de ese color, pero podemos conseguirnos con otros tipos de tejas con otras tonalidades. ¿Okay? Seguimos. Tenemos aquí materiales aglutinantes. Ya les había comentado un poco sobre ellos cuando les hablé de materiales compuestos, como el caso del concreto, que es un material de construcción, quizás el más común, pero que está hecho con otros materiales, con la mezcla de otros materiales. Pero bueno, aquí vemos otros ejemplos de aglutinantes. Bueno, un material aglutinante por naturaleza es el cemento, ¿ok? Combinado con otras cosas, podemos hacer morteros que son, por ejemplo, cuando yo hablo un mortero es la mezcla de cemento con arena, agua y posiblemente aditivos, ¿ok? Que se usa como material de friso o como material para colocar ladrillos, bloques, etcétera. Pero cuando hablo de concreto es piedra, arena, agua y aditivos, ¿ok? El concreto es mucho más resistente. De hecho, las estructuras se hacen de concreto porque es mucho más resistente que un mortero porque tiene agregado, en este caso piedra picada, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos hacer con aglutinante? Bueno, revestir paredes, por ejemplo, revestimiento de suelos, coberturas, podemos tener paneles o láminas prefabricadas de fibrocemento que se pueden utilizar como tabiques, como láminas para techo, etcétera. Y tenemos también el yeso, que es otro material aglutinante. Normalmente utilizamos el yeso para los acabados finales, cuando hacemos el friso fino, ¿okay? Liso, o cuando construimos tabiques de yeso, cuando hacemos este tipo de cosas como molduras de yeso, que son molduras arquitectónicas, ¿ok? Podemos utilizar yeso en recubrimientos, molduras, tabiques, plafones, muebles, podemos hacer muebles de tabiques de yeso, o de láminas de yeso, o de fibrocemento también. Tenemos por aquí la cal, que es otro material que se le agrega junto con el cemento y la arena, se utiliza para hacer estuco, por ejemplo, que es el acabado, algo así como esto. Fíjense que ahorita está muy de moda aquí en Barquisimeto, es impresionante, el estuco veneciano, que es una técnica de albañilería, de hacer paredes con la mezcla de cal, cemento, tintes, y entonces pueden hacer unos acabados muy lisos. Incluso esos estucos venecianos se pueden pulir con cera y quedan prácticamente igual que fuera mármol. Es una cosa que queda muy cercana al aspecto del mármol. Y está muy de moda ahora en Barquisimeto. De hecho, están vendiendo unos kits que vienen todos los componentes y bueno, y hay gente que se está especializando en hacer ese tipo de trabajo de albañilería. Aquí pueden ver un ejemplo de un piso de cemento, muy utilizado también, sobre todo a nivel industrial, a nivel comercial. Ustedes, es muy común ir a una tienda y de repente darse cuenta y uno se fija y es un piso de cemento pulido. Se le pueden agregar tintes o colorantes y bueno, se pueden hacer otras cosas desde el punto de vista arquitectónico bien interesante. Aquí pueden ver, aquí ven un ejemplo de tabiques de yeso, muy usado, por ejemplo, a nivel de oficina, para hacer todo lo que es la partición de los cubículos. Es muy común. Generalmente, bueno, tenemos espacios abiertos que la gente lo adapta a sus necesidades. Entonces, bueno, con los tabiques de drywall o de yeso, hacen pues todas esas divisiones. Aquí vemos también la aplicación en techo. Este sería un techo de cielo raso, lo que llaman cielo raso, pero son tabiques o láminas de yeso, que en este caso es un cielo raso sin junta visible. ¿Okay? Es liso totalmente, pero también tenemos techos de láminas de drywall o de yeso con junta visible. Entonces vemos una retícula, generalmente es de perfiles de aluminio, donde calzan las láminas de yeso, ¿no? Aquí vemos el ejemplo de un albañil colocando unos ladrillos. Fíjense que la manera de unir esos ladrillos a través de un material aglomerante, que sería el caso de un mortero. ¿Okay? Lo que llaman
vulgarmente o comúnmente los albañiles la pega, la pega. Tengo que preparar la pega. ¿Qué es la pega? La combinación de cemento, arena, agua y aditivo. ¿Ok? Bueno, seguimos. Ahora vamos a hablar de otros materiales compuestos, ¿no? Fíjense que nuevamente aparece el mortero como un material compuesto, su función es de aglutinante. Y bueno, tenemos el concreto, ¿no? El concreto que es otro material, ya les dije que compuesto por piedra, cemento, agua y aditivos, pero con el concreto podemos hacer una infinidad de elementos estructurales, ¿no? Vamos a decir que la columna vertebral de nuestras edificaciones, ¿no? Es lo que sostiene las edificaciones y aguanta las fuerzas, tanto de propias, o sea, el peso mismo de los materiales, de las cargas que van a estar sometidas a las edificaciones, y además de eso deben soportar el efecto que puedan tener el entorno, pues principalmente el clima, o los efectos de las condiciones naturales, como sismos, inundaciones, asentamientos, etc. Entonces, con concreto nosotros vamos a ver que podemos fabricar una cantidad de elementos de las edificaciones, lo vamos a ver más adelante en detalle, pero podemos construir los pilotes, que son los pilotes y las fundaciones, que son las bases, lo que soporta o lo que traslada el peso de la edificación hacia el suelo, ¿ok? Y que vamos a tener, dependiendo de las condiciones geológicas del suelo, bueno, vamos a tener el tipo de fundación. Pueden ser fundaciones superficiales o fundaciones profundas. Luego tenemos las vigas, ¿ok? Que son las que trasladan las cargas hacia las columnas, las losas, muros perimetrales, o por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un edificio y ese edificio tiene un sótano, y normalmente esos sótanos tienen el perímetro de esos sótanos son muros que soportan la presión del terreno, pues, sobre la edificación. Tenemos también bloques, que ya los vimos, bovedillas. Fíjense que en la foto anterior aquí vimos bovedillas de arcilla. Aquí vemos bovedillas de concreto. ¿Okay? Se puede utilizar pues cualquiera de las dos dependiendo del diseño que haya hecho el ingeniero estructural. Pero también tenemos tuberías, por ejemplo, tenemos tuberías de concreto. Generalmente se siguen utilizando para todo lo que es drenaje. Estoy hablando a nivel de infraestructura, de servicios, todo lo que son tuberías para drenaje, tuberías para recolección de aguas negras, aguas hervidas, bocas de visitas, todo eso se hace normalmente en concreto, se prefabrican en planta y, bueno, y se instalan en el sitio. ¿Ok? Luego, las mezclas asfálticas, también muy importante, un material compuesto, ya se los he comentado. Las mezclas asfálticas es muy parecido al concreto, pero en vez de utilizar el cemento como aglomerante, se utilizan asfalto, pues resinas, no sería la palabra, se utilizan derivados de hidrocarburos, derivados de petróleo, como aglomerante de los materiales, de los agregados, ¿no? Que son las piedras y las arenas. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿dónde utilizamos esas mezclas asfálticas? Como aglutinantes para hacer las carpetas de rodamiento en las carreteras, en las calles, en las avenidas, en las autopistas, etc. Pero podemos utilizar también materiales asfálticos para impermeabilizar. Una de los usos más comunes que nosotros tenemos son para impermeabilizar los techos de las edificaciones. Y utilizamos los mantos asfálticos, que son estos rollos que ustedes ven acá, de una especie vamos a decir, de mantos, de telas hechas de asfalto, puede ser que tengan poliéster también, fibras de poliéster, y eso se puede utilizar en caliente o en frío, y se utiliza para evitar que el agua penetre o percole hacia dentro de la estructura. Pues entonces utilizamos o también lo podemos utilizar para proteger elementos, por ejemplo, una tubería que va a estar enterrada en una zanja, una tubería que lleva agua o que puede llevar gas o lo que sea. Si la tubería la colocamos en el suelo, enterrada,
sin ningún tipo de protección, pues esa tubería va a durar menos tiempo porque va a estar atacada por los microorganismos que están en el suelo, la humedad, etcétera, y esa tubería pudiera deteriorarse con el tiempo. Si es metálica, todavía aún más, porque se va a corroer. Entonces, uno de los usos que tienen estos productos asfálticos, estas mezclas asfálticas, es precisamente crear una capa protectora para que esos materiales puedan durar más. ¿Ok? Y soporten pues, esos ataques. Tenemos también tejas asfálticas, también es bastante utilizado. Estas son unas tejas que no sé si las han visto por ahí, tienen forma como especie de hexágonos y bueno, vienen en colores verde, rojo, negro y se utilizan en los techos de las viviendas, ¿no? Eh, es muy común verlo por ahí también cuando hacen un caney en una casa, en un parque, a veces utilizan ese tipo de tejas. Las pinturas de base de asfalto para protección de elementos que van a quedar enterrados o que van a estar de repente expuestos a elementos agresivos también. Entonces se utilizan este tipo de materiales asfálticos, mezclas asfálticas, que es un material, como les dije, compuesto. Seguimos con los materiales compuestos. Aquí empezamos a ver ya un poco los materiales que se utilizan en las instalaciones eléctricas. Son materiales que generalmente son, obviamente, son manufacturados, vienen de un proceso industrial. Y bueno, entre eso podemos nombrarlo todo lo que es los cables que sirven para conducir la electricidad. Generalmente son de cobre, ¿ok? Recubiertos con plástico para evitar, pues, obviamente, pues, el contacto con el cobre, que es el que transmite la electricidad, evitar cortocircuitos, etcétera. Pero bueno, también hay cables de otros materiales, por ejemplo, aluminio se está usando mucho, aunque más, no es tan eficiente como el cobre, pero como a raíz de que el cobre ha subido mucho de precio, bueno, hay otras alternativas. Entonces tenemos cables, los cables se miden por calibre, y bueno, y hay cables desde que pueden tener cerca de 1 milímetro a cables que pueden tener y quizás hasta 5 centímetros de diámetro que se utilizan para alta tensión. Entonces, el calibre, o sea, el diámetro o el calibre del cable va a ser función de la carga que va a transmitir. ¿Ok? Tenemos también todo lo que son las salidas, controles, interruptores, los apagadores, los tomacorrientes y todo lo que son interruptores o breakers para evitar, pues, primero para controlar la distribución y segundo para evitar, para proteger, pues, de fluctuaciones grandes en cuanto a la carga eléctrica, cosa que es muy común aquí, que está pasando y que, bueno, por eso es que se deterioran tanto muchos equipos electrónicos por esa variabilidad en cuanto a los flujo eléctrico, ¿no? Tenemos los transformadores, ¿ok? Esto es un transformador, lo que ustedes ven acá. Hay varios tipos. Estos son los típicos transformadores que a veces vemos. Bueno, no, este no. Sí, puede ser este de los que vemos en postes. ¿Ah? Vemos en la parte alta de un poste, están unos transformadores. ¿Qué hacen los transformadores? Bueno, generalmente la electricidad se transmite en alta tensión y bueno, para llevarlas a las edificaciones hay que llevarlas a baja tensión y estos equipos son los que se encargan de eso, de transformar el voltaje que viene de la transmisión al usuario, ¿no? Y dependiendo de la capacidad que vaya a tener la edificación, bueno, tendrá 25 kilovatios, 50, 60, depende. ¿Ok? Eso va a variar el banco de transformadores. Luego tenemos todo lo que es luminarias. ¿Ok? Yo les comentaba ahorita que hay ahorita mucha oportunidad en ese sentido, sobre todo con nuevas tecnologías, como la tecnología LED, que es más o menos reciente, que es muy versátil. Entonces, bueno, tenemos muchas alternativas en ese sentido. Y por otra parte, toda esta nueva tecnología en luminaria son tecnologías que son de bajo consumo energético, entonces desde el punto de vista sustentable son muy amigables y bueno, tiene doble propósito. Primero, cuidar el ambiente y segundo, cuidar pues desde el punto de vista financiero al usuario porque va a tener un menor consumo de electricidad. Ok, luego tenemos instalaciones sanitarias y especiales, bueno, los típicos elementos que tenemos en las salas de baño para lo que es la parte
de la higiene de las personas. Y bueno, ahí tenemos todo lo que son duchas, artefactos sanitarios que son las water cloth, lavamanos, pueden ser bañeras, duchas, grifos. Ahí podemos meter también los calentadores de agua, que hay calentadores eléctricos y de gas. Bueno, infinidad de elementos y accesorios que van a depender vamos a decir, del diseño y de el nivel de confort y lujo que quiera el usuario. Pues entonces tenemos una variedad muy grande, que tenemos de piezas económicas hasta cosas pues bueno, de lujo máximo. Bueno, ¿qué más podemos tener aquí? Obras de servicio y varios, bueno, ¿qué pudiéramos hablar ahí? Bueno, de materiales compuestos, obras de servicio, lo que se utiliza mucho en la parte de paisajismo o de esparcimiento, pues las edificaciones que tienen canchas deportivas, que tienen parques, que tienen áreas de paisajísticas, bueno, tienen muchos materiales, lo que son las cercas, cerramientos, etcétera. Ok. Luego tenemos aquí un grupo muy importante que son los materiales metálicos. Ok, básicamente, bueno, diferentes metales que utilizamos en la construcción, empezando por el aluminio, después seguimos con el acero, tenemos el hierro también, el hierro, acero galvanizado, etcétera. ¿Por qué el acero es tan importante? Bueno, porque el acero puede tener, yo creo que su uso más importante es el uso estructural, pues para hacer elementos estructurales de edificaciones. O sea, igual como lo hacemos de concreto. Pero fíjense, se me olvidó también que generalmente nosotros no construimos con concreto solamente, hacemos el concreto armado. ¿Qué quiere decir concreto armado? Que es la combinación de concreto con elementos de acero, en este caso cabillas, que es el refuerzo metálico. Esto es porque, bueno, por el concreto tiene unas condiciones que lo hacen trabajar muy bien bueno, yéndonos un poquito a lo técnico, en cargas a compresión, compresión, y el acero funciona muy bien a cargas a tensión o a flexión. Entonces, la combinación de los dos elementos hace que la estructura pueda soportar diferentes esquemas de carga. ¿Ok? Entonces, bueno, por eso es que se utilizan los dos materiales en conjunción en los sistemas constructivos tradicionales de concreto armado. Pero podemos tener estructuras que son exclusivamente de acero, que pueden ser, en este caso, como lo ven aquí, apernadas. Apernadas quiere decir que son unidas a través de tornillos, ¿ok? Tornillos y tuercas, o a través de soldadura, ¿ok? Que es otro método. ¿Dónde más tenemos uso de, bueno, vamos a ir acá por el lado derecho primero. Bueno, el aluminio nos sirve como elementos estructurales, podemos tener una edificación hecha de aluminio, lo que pasa es que sería un poco más costosa, pero lo utilizamos como carpintería metálica, o sea, para hacer marcos de puertas, marcos de ventanas, tabiques, pasamanos de escalera, barandas, etcétera, ¿no? También lo utilizamos como cerramientos, pero también lo podemos utilizar como encofrados, que es un uso que se le está dando recientemente muy importante porque generalmente los encofrados que se utilizan en la construcción, los encofrados son para darle la forma al concreto que se utiliza, ¿no? Entonces, generalmente los encofrados que se utilizaban eran de madera. Pero ¿qué pasa? Bueno, toda esta tendencia ecológica ha hecho pues que la madera se utilice de forma más racional. Los precios de madera se han incrementado muchísimo. Entonces los encofrados de madera son muy costosos y que, bueno, y por otra parte no tienen durabilidad. Pues un panel, por ejemplo, este panel que ven aquí es metálico, ¿no? Pero imagínense que esto fuera de madera, quizás lo podemos utilizar 3 veces, 4 veces a lo sumo. Ya la cuarta vez ya la madera estaría muy deteriorada, no tendría capacidad de soporte y bueno, simplemente habría que botarla, ¿no? Mientras que un encofrado de aluminio o de acero puede durar fácilmente 50 años si uno le hace su mantenimiento y lo manipula adecuadamente. Entonces se están utilizando encofrados de aluminio. De hecho, aquí hay unos
Aquí hay dos experiencias bien interesantes y bien exitosas. El caso es con Briquet y con el grupo Roca. Ellos estuvieron de las últimas, no sé si han hecho más, pero algunas de las organizaciones que hicieron, donde de vivienda, pues de gran volumen de construcción de vivienda. Ellos tenían unos sistemas de encofrados de aluminio, metálicos de aluminio, que permitían prácticamente hacer el vaciado de una casa diario. Eran paneles ya prefabricados y ensamblables que facilitaban la erección de los encofrados, el vaciado y el desencofrado. Entonces, de manera que lo podían hacer casi que en serie, pues en eh, una construcción un poco, vamos a decir, medio industrializado, ¿no? Y esos encofrados pues son muy duraderos y al final pues la inversión pues se amortiza fácilmente. En cuanto a elementos de acero, bueno, lo podemos utilizar también como elementos estructurales, vigas, columnas, etcétera. Pero también lo utilizamos como tuberías para conducción de fluidos. En este caso podemos conducir agua, gas, vapor, petróleo, bueno, diferentes elementos se pueden conducir a través de esas tuberías. Y tuberías que van desde diámetros desde media pulgada hasta 80 pulgadas, ¿no? Las tuberías, por ejemplo, la que conduce el agua que viene de Barquisimeto, que viene de la represa de Dos Cerritos en el Tocuyo, estamos hablando que son tuberías que tienen 60 pulgadas. Eso estamos hablando que esas tuberías tienen casi 1,50 m de diámetro o 1,60 m de diámetro, ¿no? Entonces, prácticamente son unos canales subterráneos, ¿no? Que es lo que permite hacer esa tubería. ¿Qué otro uso tenemos? Encofrados, ¿no? Aquí pueden ver una fotografía de encofrado metálico. Y bueno, otro uso muy tradicional es para la fabricación de láminas para coberturas de techo, ¿no? En este caso, bueno, aquí vemos unas láminas de aluminio, se utilizan mucho a nivel de centros comerciales, galpones industriales, pero también pueden ser de acero o combinación de materiales. Por ejemplo, una de las más típicas conocidas es el famoso acerolith, ¿ok? Que se utiliza, bueno, en todas partes, incluso hasta en las escuelas que hace el Ministerio de Educación antes le ponían ese tipo de láminas. Y el acerolith no es más nada que una lámina de cobertura de techo, que es una especie de sándwich que tiene dos láminas metálicas y en el medio tiene un elemento aislante que puede ser asfalto. En este caso creo que ellos utilizan asfalto, pero hay otros tipos de láminas que pueden ser como por ejemplo como las que están en el techo del Centro Comercial Las Trinitarias, que son unas láminas metálicas y en el centro tienen un material aislante que es de poliestireno, o sea, anime. Entonces eso las hace desde el punto de vista acústico y térmico muy eficiente. Bueno, también tenemos una serie de elementos metálicos que son hechos pues, con metales, todo lo que es los herrajes, por ejemplo, de las puertas, las cerraduras, los picaportes, pasadores, bueno, bisagras, etcétera, que se utilizan pues en la carpintería metálica o en la carpintería de madera también. ¿Ok? Bueno, seguimos con los metálicos, tenemos acero galvanizado también, que generalmente se utiliza también como elementos estructurales, tuberías, conexiones, válvulas, llaves, también para puertas, ¿ok? Las típicas puertas Santa María, ¿no? Que las vemos mucho a nivel comercial, en los negocios, que son unas puertas arrollables. Generalmente las están haciendo mucho de acero galvanizado porque son mucho más duraderas. ¿Qué es el acero galvanizado? Bueno, básicamente es acero sometido a un tratamiento químico con zinc, que es un mineral. El zinc lo que hace es que la protege contra la creación de celdas galvánicas que al final pueden generar corrosión. O sea, el material metálico se oxide. Entonces, bueno, con esa protección, ese recubrimiento, el zinc, ese proceso se retrasa. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos también, hay un material que es muy común, que se está utilizando bastante, que es la famosa
losa colaborante, conocida comercialmente como losa cero. Se está utilizando mucho en viviendas, a nivel de construcciones industriales, que lo que hace es que esta losa se pueden armar entre pisos sin necesidad de mucho encofrado, porque ya son autoportantes. Entonces, bueno, llevan la combinación de, por supuesto, llevan concreto y aquí llevan el acero metálico, la malla Truxon, que es para bien como refuerzo. Pero esto se está utilizando mucho. Esas láminas son de acero galvanizado y por otra parte no son mucho más resistentes ante la corrosión. También tenemos tuberías de cobre, ¿ok? No tan utilizadas. Antes todo lo que era plomería era con tubería de cobre. Ahorita quizás la tubería de cobre sigue utilizándose más que todo para enfriamiento en aires acondicionados o en gas, para conducir gas. Es también bastante común que nos encontremos con tuberías de cobre. ¿Ok? Continuamos. Ajá. Aquí vamos a son lo que son los materiales orgánicos, o sea, que orgánicos que son de materia orgánica, obviamente, ¿no? Y el material por naturaleza o más común que utilizamos la madera, aunque cada vez se utiliza menos por todas estas cuestiones ecológicas y bueno, por sobreexplotación que ha habido de la madera, entonces, bueno, estamos sustituyéndola por otros materiales. Sin embargo, pues se sigue utilizando. Antes se utilizaba mucho como material para encofrar elementos estructurales. Aquí ustedes ven, esto es lo que llamamos un encofrado en una edificación. Aquí vemos para el vaciado de las vigas. Entonces, el encofrado lo que le da es la forma al concreto. Entonces, como les comenté, pues esto de la madera ya se está usando cada vez menos por su costo, pero bueno, se sigue utilizando o tiene aplicaciones como en pisos de madera. Ok, aquí ven un piso de madera con tablones de madera, rodapié de madera aquí, muy elegante, pero bueno, obviamente es bastante costoso. Tenemos aplicaciones en puertas de madera, marcos de madera, podemos tener puertas de madera maciza o podemos tener puertas de madera entamborada o combinación. Y bueno, también lo utilizamos en ventanas, tabiques, closets, estructuralmente. Fíjense, esta es una estructura de madera, aquí podemos ver perfectamente las vigas, las correas, el techo. Bueno, pero ya es una construcción más tradicional que ya no se hace tanto. Pero bueno, como con esto de la madera, de su costo y su escasez, pero también hay maderas industrializadas, ¿no? Que se utilizan con fibras de madera, pero ya a través de procesos industriales, entonces fabricamos todo lo que es el MDF, por ejemplo, la melanina, fórmicas, que se utilizan ya materiales o resinas o fibras para hacer ese tipo de material, que se utiliza mucho en construcción de closet, en cocinas modulares, etc. Bueno, luego tenemos materiales químicos, obviamente son producto de algún proceso industrializado, ¿ok? Generalmente cuando hablamos de materiales químicos son resinas que vienen de hidrocarburos principalmente, o sea, todos los componentes básicos de las pinturas, las tuberías estas plásticas, los tabiques de poliestireno, pisos vinílicos, todo viene de los procesos de hidrocarburos, pues de la petroquímica. ¿Ok? Entonces ahí podemos tener el mundo de las pinturas, que es sumamente amplio y interesante, dependiendo del tipo de resina que se utilice, el tipo de solvente, los aditivos que tenga, podemos tener pinturas de diferentes tipos, ¿no? Podemos tener pinturas a base de caucho, que generalmente es lo que utilizamos en las paredes, ¿ok? Podemos tener caucho mate, podemos tener eh, eh, satinados, ¿no? Ese sería ya el acabado, pero tenemos también esmaltes, que son lo que llaman pinturas a base de aceite, que son ya para protección sobre todo de elementos metálicos. Pero bueno, hay también los fondos anticorrosivos, que es para proteger contra la corrosión. Y tenemos otras pinturas mucho más especializadas, como las pinturas epóxicas, que soportan ataque químico,
temperaturas, abrasión, golpes, etcétera. Y los poliuretanos también, que son muy parecidos a los epóxicos, pero que tienen un comportamiento en cuanto a brillo y en cuanto a los rayos solares mucho mejor. Por eso que los poliuretanos se utilizan mucho para demarcación o señalización, ¿ok? O cuando uno quiere dar un acabado brillante, se utiliza ese tipo de pintura. Tenemos el material que llamamos PVC, que no me acuerdo, creo que es polivilino de no sé qué cosa. Es un material que sale del proceso petroquímico. Y bueno, con ese material podemos hacer muchos materiales de la construcción, entre ellos tuberías. De hecho, ya todo lo que es tuberías de plomería, de aguas blancas, aguas negras, en las edificaciones, prácticamente todos son PVC, ya no se utiliza hierro fundido ni acero galvanizado, bueno, por el mismo problema de que esos materiales tienden con el tiempo a corroerse y a deteriorarse. En cambio, el plástico tiene una duración mayor y bueno, es mucho más liviano su transporte, es más versátil, etc. Entonces se fabrican piezas, por ejemplo, curvas, codos, perdón, Y, Ts, bueno, infinidad de tipos de piezas del mismo material y se pegan a través de soldadura en frío. Y últimamente están saliendo otros materiales donde la soldadura de esas tuberías a través de termofusión, o sea, a través de calor. ¿Ok? Bueno, con PVC podemos tener tuberías, como les dije, cajas de conexión, válvulas, tabiques de PVC, láminas de techo de PVC se están utilizando mucho. En vez de utilizar cielos rasos de yeso, utilizamos láminas de PVC como cielos rasos o como láminas de techo. También se utilizan como encofrados, bastante común, como juntas. Y bueno, por acá tenemos otro material que es el famoso anime, pero bueno, el nombre técnico sería poliestireno, que podemos tener diversos usos, ¿no? Un uso muy importante que se le está dando al poliestireno es para tabiques estructurales. O sea, podemos construir viviendas, hasta edificios, con tabiques de este tipo de anime o de poliestireno, junto con refuerzo metálico, y esto después se recubre con concreto, y bueno, quedan elementos sumamente rígidos y bueno, perfectos para construir cualquier tipo de estructura. Los tenemos aquí como bovedillas en losas entre pisos. Y bueno, aquí tenemos otro material que es el vinil, que es muy usado también como recubrimiento de pisos, ¿no? Baldosas de vinil se utiliza mucho en edificaciones comerciales, en centros comerciales, etcétera. En la parte asistencial, incluso hay unos pisos especiales de vinil para que se colocan en salas hospitalarias, en quirófanos, en laboratorios, etcétera. Bueno, seguimos con la clasificación. Aquí tenemos otros materiales químicos. Tenemos los selladores de juntas, ¿ok? Ahí pudiéramos también hablar de los selladores de silicón, ¿ok? Que son muy comunes, ¿no? Lo utilizamos para en las juntas de las ventanas, de los tabiques de vidrio, en las juntas en los baños, entre las piezas sanitarias. Utilizamos este tipo de relleno que pueden ser de poliuretano o pueden ser de silicón o pueden ser acrílico. Aquí vemos el uso del plástico como encofrado. Fíjense, yo puedo hacer unos encofrados donde el acabado del concreto queda totalmente liso, perfecto prácticamente. Bueno, tenemos aditivos y productos especiales que son productos químicos que se utilizan en la construcción para diferentes usos. Podemos tener aditivos que se le aplican al concreto con diferentes funciones, pero podemos tener resinas químicas de tipo epóxico, poliuretano, que se utilizan en pisos. Por ejemplo, este es un piso epóxico que se utilizan en talleres, en hangares, en galpones, en áreas de preparación de alimentos, en áreas de laboratorios, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí tienen otro material que estuvo muy de moda, para coberturas, que es el policarbonato, ¿no? Es un material también químico
una especie de plástico translúcido, puede venir de colores, se utiliza mucho para este tipo de cosas, ¿no? Cerramiento para pérgolas, techos, etcétera. Es un material un poco costoso, pero muy, muy útil. Bueno, entonces ahí tienen un poco una pequeña clasificación de por lo menos los materiales más comunes o los que más fácilmente vemos, ¿no? Evidentemente hay otras tecnologías, todo el tiempo se está investigando y se están introduciendo nuevos materiales, quizás no aquí mucho en Venezuela por las condiciones en que todos sabemos que estamos, en cuanto a la parte de divisas aquí evidentemente hemos tenido un atraso tecnológico los últimos 30 años y que nos ha hecho retroceder en muchos aspectos, ¿no? Ojalá que eso cambie y podamos otra vez tener lo que sería la punta de lanza en técnicas, en tecnologías, en materiales que podamos incorporar a nuestras obras. Bueno, entonces aquí hemos definido un poco los materiales, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Si no, pues sigo o continúo. Ok. Bueno, entonces ya vemos un poco lo que vemos a primera vista, ¿no? O también los elementos que conforman las diferentes partes de la edificación. Ahora vamos a ver un poco el proceso constructivo. ¿Ok? Entonces, para esto, para el proceso constructivo, yo me guié, o yo trato de hacer como una especie de secuencia, ¿no? Más o menos siguiendo la secuencia lógica de lo que sería construir una edificación. Entonces, si ustedes ven acá este cuadro viene de las normas Covenin, del sector construcción, mediciones y codificación de partidas para estudios, proyectos y construcción, pero aquí se refiere a edificaciones, ¿ok? Entonces, ¿qué hace Covenin? Covenin lo que hace es que te clasifica un poco las diferentes actividades que pueden existir en una edificación. Y les damos nombre y apellido, le damos descripción, le damos la unidad de medida, de manera que podamos hablar el mismo lenguaje. Y que a la hora, por ejemplo, de hacer un proyecto y hacer un presupuesto, todos tengamos una manera lógica de organizar ese presupuesto y sepamos cómo vamos a ejecutar cada una de esas actividades y cómo la debemos, cuál es el nivel de calidad o cuáles son los requisitos de calidad que se requieren para que esa actividad sea aceptada. Y bueno, y la unidad de medida, pues cómo la vamos a medir, pues tantos kilos de acero, tantos metros cúbicos de concreto, tantos metros cúbicos de excavación de suelo, etc. Entonces, las normas Covenin organizan eso de acuerdo más o menos a esta estructura, ¿no? Le dan un código y tal, pero ellas están organizadas, como les dije, de una manera lógica y siguiendo una secuencia lógica. O sea, yo no voy a empezar, por ejemplo, por los acabados o por las instalaciones sanitarias si yo no he hecho el movimiento de tierra y no he construido la estructura de la edificación, pues las fundaciones, las columnas, las vigas, etc. Entonces, bueno, vamos a ver esa secuencia siguiendo cada uno de estos capítulos, ¿no? Por lo menos identificando las cosas principales, porque es imposible que ustedes salgan expertos acá de constructores o arquitectos, identifiquen absolutamente todo. Pero bueno, sí vamos a resaltar pues la secuencia de los pasos más importantes. Entonces, si nosotros vamos a construir, por ejemplo, una edificación y tenemos un terreno, o tenemos una edificación existente, lo primero que tenemos que hacer es preparar ese lote de terreno, ¿no? Si es un terreno que no hay nada construido, bueno, probablemente lo vamos a tener que hacer una limpieza del terreno, ¿ok? Vamos a tener que hacer una deforestación, sacar los materiales, los escombros, lo que esté ahí, de manera de preparar el terreno para proceder con las excavaciones necesarias para construir las fundaciones. Pero si es el caso en que tenemos en el terreno donde vamos a construir, tenemos una construcción existente, vamos a tener que demoler esa edificación. Hay muchos métodos de demolición. Hay métodos mecánicos, como es el que ustedes ven aquí en la foto, con una maquinaria, pero hay métodos también con uso de explosivos, como esos que vemos a veces por televisión. Estos días estaban pasando uno creo que en China, tuvieron que demoler como 40 edificios por problemas
bueno, financieros o de mercado, o con fallas estructurales, lo que sea, no sé bien exactamente. Y bueno, y el video es impresionante porque con el uso de explosivos, los demolieron en minutos, pues, con una secuencia perfecta. Bueno, luego que tenemos el terreno, tenemos que hacer las excavaciones para las fundaciones. Esas excavaciones pueden ser a mano o pueden ser con maquinaria. ¿Ok? Aquí vemos los dos casos. A mano lo hacen unos obreros con pico, pala y bueno, y tenemos excavación a máquina ya utilizando pues, equipos excavadoras, retroexcavadoras, etcétera, lo que sea necesario. Y bueno, también tenemos que hacer las fundaciones. Todo lo que es la infraestructura es lo que está del nivel del terreno hacia abajo y superestructura hacia arriba. Entonces, las fundaciones son las que van a llevar todo el peso de la edificación al suelo. Y puede haber dos tipos de fundaciones. Fundaciones profundas, que son los pilotes, estos que ven acá, que son como unas columnas enterradas, o fundaciones directas, que son más superficiales. Pero también a veces tenemos que hacer un sótano, por ejemplo, un sótano para un estacionamiento, y tenemos que proteger los taludes de la excavación con muros o con pantallas. Estas típicas pantallas, cuando vemos en los cerros donde hay taludes, se hacen este tipo de trabajo para proteger y evitar deslizamientos de terreno. Bueno, entonces aquí vemos algunos casos, por ejemplo, vemos fundaciones superficiales, ¿ok? Esto es lo que llaman la zapata de fundación. Y bueno, esas fundaciones después, fíjense, aquí está el cabezal de los pilotes. O sea, este cabezal lo que hace es que me une varios pilotes. Y tenemos aquí fundaciones aisladas, ¿ok? Aquí van a venir las columnas y el edificio hacia arriba. Y tenemos otros elementos que son las vigas de riostra, que son las vigas que me conectan cada una de las fundaciones. Porque como si yo pusiera esta fundación y la dejara suelta, es como si tuviera unas patas ahí sueltas. En cambio, la estoy uniendo de manera que todo ese cuerpo se comporte como algo en conjunto a través de estas vigas de riostra. Esas vigas quedan enterradas en el terreno, ¿no? Pero también puede darse el caso que dependiendo de las condiciones del suelo, no tengamos ni fundaciones ni vigas de riostra, sino tengamos una sola losa de fundación, como es este caso que vemos aquí. Un caso típico de eso son la mayoría de todas esas casas, de esas organizaciones que están hacia Lujano, en Caudare, muchas, las viviendas están construidas en losas flotantes. Les llaman losas flotantes porque bueno, es una sola losa general y la construcción está hecha encima de eso, es como si estuviera flotando sobre el terreno, no están enterradas profundamente. Ok. Bueno, luego tenemos lo que es los pisos o pavimentos, que pueden ser los pavimentos internos de la edificación, pero pueden ser también los pavimentos del estacionamiento o del área de circulación de los edificios. Entonces, bueno, esos pavimentos pueden ser, como les dije, pavimentos rígidos, que es el caso de concreto, que es el que tienen acá, pero pueden tener pavimentos flexibles, que serían pavimentos asfalto, que es lo que normalmente tenemos en las calles de Barquisimeto y en las autopistas. Bueno, entonces estamos saliendo vamos a decir, de la infraestructura. Ahora vamos para arriba, ¿no? Entonces empezamos a construir desde el nivel del terreno hacia arriba. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es construir las columnas, ¿no? Que son las que van a soportar los diferentes entrepisos. Si es una casa de dos niveles, bueno, vamos a tener unas columnas que soportan el entrepiso y después vamos a tener otras columnas que soportan el techo. En un edificio, bueno, eso se repite no indefinidamente hasta el número de pisos que tenga el edificio. ¿Ok? Las columnas pueden ser de diferentes formas, pueden ser columnas cuadradas, rectangulares, circulares, los acabados pueden ser obra limpia, cuando vemos el concreto, sí, limpiecito, bonito, blanquito, o pueden ser acabado corriente, porque, bueno, van a ser después recubiertas con friso. Entonces no hace falta que los acabados no seamos tan cuidadosos con los encofrados en el momento del vaciado. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, fíjense, aquí pueden ver el piso, el pavimento, aquí pueden ver las columnas, vean cómo las vigas llegan a la columna, esto sería un nodo. Entonces, ¿qué es simplemente esto? Bueno, las cargas que vienen de esta columna se transmiten a las vigas a su vez la van transmitiendo a esta columna, y las columnas transmiten las cargas al terreno, a las fundaciones, y las fundaciones al terreno. ¿Ok?
Bueno, luego tenemos los entrepisos, o sea, las losas. Cuando ustedes vayan a un apartamento y de repente el cliente le dice, bueno, pero ¿qué tipo de losa tiene este edificio? ¿Es una losa maciza o una losa nervada? ¿Ok? Es armada en dos direcciones, en una dirección. Bueno, ustedes ya más o menos saben que una losa armada en dos direcciones es esto que tiene una especie de cuadrícula. ¿Por qué es armada en dos direcciones? Porque lleva vigas o nervios ortogonales en dos direcciones. Y esto que ustedes ven aquí, bueno, se utiliza mucho en edificaciones de oficinas, en centros comerciales. ¿Y por qué se hace estos huecos acá? Bueno, para no hacer las losas macizas. Es menos cantidad de concreto y es más económico, más liviano para la edificación. Pero bueno, aquí pueden ver una losa maciza. ¿Ok? ¿Qué ventaja tiene una de las otras? Bueno, de repente en una losa maciza todas las instalaciones están embutidas dentro del concreto. En cambio aquí pueden ser colgantes. ¿Ok? Eso podría ser el caso. Aquí tienen otro tipo de losa. Esto se llama una losa de tabelones, que es una combinación de elementos metálicos con tabelones de arcilla y encima lleva acero de refuerzo y lleva el concreto. Aquí ven las escaleras. Fíjense, esta sería una escalera vaciada de concreto, pero podemos tener escaleras de madera, escaleras metálicas, combinación de materiales, etc. Y aquí en esta foto pueden ver un muro perimetral. Un muro que puede servir como un muro de contención, puede ser, o un muro para hacer un sótano, pero también puede ser un tanque. Los tanques subterráneos de concreto son simplemente muros, pero que son impermeables para evitar la fuga del agua. Tanto agua externa que pase hacia adentro como agua de adentro que salga hacia el exterior. Ok. Bueno, aquí ven un poco los diferentes tipos de encofrado y los diferentes materiales. Aquí pueden ver el encofrado de madera. Aquí pueden ver un encofrado de metálico. Esto es una columna que se está haciendo encofrada con... El encofrado es para darle la forma al elemento estructural y es lo que va a contener el concreto líquido, que una vez que se endurece, se quitan estos elementos y queda el elemento vaciado. Aquí ven otra vez el ejemplo del encofrado de madera. Aquí pueden ver un encofrado de las vigas de carga. Aquí ven un ejemplo de un encofrado de muro, donde pueden ver combinación de encofrados metálicos y encofrados de madera. Aquí igual, este sería un encofrado de una losa de piso, de techo, ¿ok? De entrepiso o de techo. Entonces, bueno, ven estos elementos que se llaman puntales, que son para aguantar el peso del encofrado, del acero y del concreto, mientras el concreto no ha fraguado. Después que el concreto ha fraguado y que ha llegado a su resistencia, esos encofrados se retiran y queda el elemento ya soportando su propio peso, ¿no? Bueno, luego pasamos a lo que es el acero de refuerzo. Pues les dije que nosotros normalmente la manera más tradicional de construir es los sistemas de concreto armado, aporticados, con, o sea, columnas, vigas, etcétera. Y bueno, y pueden ver la colocación de las cabillas en columnas. Estas son unas columnas, pero aquí ven las cabillas también en el piso, ¿no? ¿Okay? Las cabillas vienen de diferentes diámetros. La distribución de esto es función del diseño, de la carga que va a soportar el elemento metálico. Y bueno, luego de esto se encofra y se vacía el concreto. Pero también tenemos acero utilizado como elemento estructural, como el caso de, por ejemplo, un edificio que no se hace con concreto armado, sino se hace con puros perfiles metálicos, que, bueno, se está utilizando mucho. Venezuela, a pesar de que era, porque Sidor también lo acabaron, era un país que exportaba acero. Lamentable, aquí no éramos muy, no nos estábamos muy acostumbrados a construir con estructuras metálicas, sino que quedaban para la construcción de galpones, pero ya vemos que quizás en las últimas décadas se está utilizando más, y un ejemplo de esto lo podemos ver aquí mismo en Barquisimeto, en la zona de Nueva Segovia. La mayoría de todos esos locales nuevos que han hecho, generalmente tiendas, bodegones, etcétera, lo han hecho con estructura metálica. Primero porque es muy rápido, se requiere menos mano de obra para la construcción. Entonces, bueno, esas son ventajas que hay.
Y bueno, hubo un momento donde había grandes problemas con el cemento, ¿no? Que no había cemento o no había concreto. Entonces, bueno, como alternativa se estaba empezando a utilizar bastante estructuras metálicas. Entonces aquí ven un ejemplo donde podemos ver columnas de perfiles metálicos, las vigas de carga. Aquí vemos otro ejemplo, las cerchas para lo que sería el techo de un galpón. Y aquí vemos la aplicación de lo que les comenté ahora de la losa colaborante o la losa acero, que se está utilizando también mucho. Esto es láminas de acero galvanizado. Y bueno, lleva su acero de refuerzo, la malla, y luego va el vaciado de concreto. ¿Ok? Pero también tenemos uso de la madera con aplicaciones estructurales, pues, que ya les dije que cada vez se hace menos por el costo de la madera y por cuestiones ecológicas. Y bueno, pero podemos tener casos donde en vez de la estructura estar construida en acero o en concreto, la hacemos en madera. Así era como se construía antes, originalmente. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, unas columnas de madera, unas vigas. Aquí tenemos el caso de la misma cercha metálica, pero aquí la tenemos en madera. En vez de láminas metálicas de cobertura, tenemos láminas de madera. Y bueno, son otras aplicaciones. Y aquí tenemos aplicaciones, esto se borró aquí, pero estas son aplicaciones de láminas para coberturas de techo. Por ejemplo, pueden ser láminas de aluminio, láminas de acero, de láminas de otros materiales, combinaciones de acero con asfalto, acero con poliestireno, etc. Se utiliza mucho pues, a nivel de estructuras de centros comerciales, estructuras educativas, estructuras industriales, o sea, galpones, fábricas, etc. Ok, bueno, que después que tenemos la estructura del edificio, okay, tenemos que empezar con los acabados, la parte arquitectónica, y tenemos que hacer los cerramientos. Pues, entonces podemos tener cerramientos de paredes con bloques de arcilla, okay, que es muy común, cerramientos de paredes con bloques concretos que pueden ser revestidas o pueden ser obra limpia. Obra limpia es este caso, ¿no? Donde podemos el bloque y se ve la junta, okay, se utiliza mucho a nivel industrial. Hay países, por ejemplo, en los Estados Unidos esto es súper común. Muchas edificaciones las dejan así, simplemente le aplican pintura y se olvidan de estar aplicando friso. Revestimientos de las paredes con frisos, los acabados, ¿no? Que tenemos revestimientos de paredes de techo. Bueno, luego de eso viene la pintura, por supuesto. Aquí tenemos las aplicaciones de las baldosas, tanto en paredes como en pisos. ¿Okay? Aquí estamos colocando la baldosa, este es el pego, el famoso pego. Y bueno, revestimiento con diferentes materiales, que ya lo hablamos al principio, piedras, que pueden ser granito, pueden ser calizas, pueden ser pizarras, hasta las mismas lajas estas que son muy comunes aquí en la zona. Y bueno, y también aplicaciones para pisos, ¿no? Fíjense este piso hecho con canto rodado. Canto rodado son piedras generalmente de río, que tienen los bordes redondeados, por eso se llama canto rodado. Y bueno, se puede utilizar para este tipo de cosas, este tipo de diseños, adornos, etc. ¿Okay? También se puede utilizar en fachadas. Ok, seguimos. Los revestimientos de los techos con tejas, que vemos la colocación de las tejas de arcilla, típica teja criolla. Luego lo que es los pisos, bueno, diferentes aplicaciones de pisos. Podemos tener pisos revestidos con cemento, con granito, con gravilla, con piedra, bueno, infinidades de tipos acabados. Y aquí en las áreas exteriores igual, aplicaciones como por ejemplo con granito lavado, o pudieran ser también de concreto, de cemento. Aquí tenemos, esto es una aplicación muy común, muy popular últimamente, que se está utilizando ya desde hace unos años aquí, que son el concreto estampado, que es concreto simplemente, pero con unos moldes de goma y presión se le hacen estas figuras, y esas figuras pueden variar en muchos tipos de diseño. Y bueno, esto se utiliza en pisos, básicamente, en caminerías, en parques, etcétera. Se puede utilizar con colores y diferentes patrones de diseño. Y bueno, después vamos al techo. Los techos los tenemos que proteger, los tenemos que impermeabilizar. Hay varias tecnologías para esto. La más común y tradicional es el famoso, la del manto asfáltico, los rollos de manto que se colocan en las cubiertas y luego se les coloca una pintura a base de aluminio, que esa pintura lo que hace es reflejar los rayos del sol para mejorar un poco las condiciones térmicas de la edificación.
Es muy importante tomar en cuenta los desagües, que no se empose agua, ¿cómo se llama? Las pendientes, pero hay también otras tecnologías más modernas, como la que tienen a la derecha, que no usan mantos, sino se usan pinturas acrílicas que una vez colocadas forman unas membranas impermeables y bueno, y hacen al final la misma función del manto, pero bueno, vienen de diferentes colores, la aplicación es mucho más sencilla porque es como aplicar una pintura, el costo de mano de obra es mucho más bajo. Y hay una aplicación bien interesante de esto, que es que yo la recomiendo mucho, que cuando tenemos, por ejemplo, un manto, los mantos se deben cambiar cada 8 años, cada 6 años, depende del espesor del manto, ¿no? Pero muchas veces cuando llega porque estas pinturas se van oxidando y, bueno, y pierden sus condiciones. Pero muchas veces los mantos están en buenas condiciones, no están rotos, no están deteriorados, no están despegados. Entonces se pueden hacer combinaciones de sistemas. Ustedes pueden combinar este sistema con este. Y bueno, todavía existen unas nuevas tecnologías que no están tanto en uso en Venezuela por lo que lo hablé, perdón, de las condiciones económicas, importación de materiales, etcétera, que es los mantos de PVC. Son unas especies de telas hechas de PVC que se colocan por termofusión y bueno, son una maravilla, son súper rápidas de colocar y son muchísimo más resistentes que tanto el manto asfáltico como la emulsión acrílica. Ok, seguimos. Luego tenemos todo lo que es herrería metálica, ¿ok? Puertas entamoradas, puertas, ¿cómo se llama? Punta diamante, puertas macizas, puertas de seguridad, todas hechas en láminas de acero. Eh, Luego tenemos acero inoxidable, barandas. Esto es muy común también, muy de moda. Son costosas, pero podemos tener barandas de acero, ¿no? O de hierro al carbono, o lo que sea. Y bueno, también tenemos usos como todo lo que es ventanas, ventanería. Entonces, bueno, las ventanas con vidrio, ventanas con mezcla de madera con vidrio, bueno, diferentes materiales. Podemos tener incluso, hay tecnología en este sentido muy avanzada. Tenemos ventanas que son, por ejemplo, isonoras, que nos aíslan del ruido, entonces son doble panel de vidrio. Bueno, incluso que tienen hasta persianas adentro y las puedes controlar eléctricamente. Y bueno, por acá tenemos aplicaciones de madera, todo lo que es puertas de madera, marcos, rodapié, los pisos, ¿ok? Pisos de parquet, pisos de tablones de madera. Y bueno, tenemos lo que llaman los cubrimientos, los techos de madera, que son el típico machembrado que se utiliza mucho a nivel de viviendas. Acá en Barquisimeto se ha utilizado bastante, incluso, pero ahora esto con las mismas condiciones de la madera, del costo y el aspecto ecológico, esto a veces se está cambiando ahorita por machembrados de PVC y son prácticamente muy parecidos a la madera. Bueno, aquí vemos aplicaciones de vidrio, ¿okay? Todo lo que es vidrio que se utiliza para ventanales de vidrio, fachadas, ventanas, puertas, ¿ok? Que tienen las famosas puertas con aplicaciones de herraje de aluminio, de acero inoxidable. Y bueno, luego entramos a lo que sería todo lo que es pintura, ¿ok? Bueno, ya les hablé de los diferentes tipos de pintura. Aquí bueno, vemos la aplicación de pinturas de aceite, o sea, esmaltes en elementos metálicos. Y bueno, tenemos aquí las aplicaciones de pinturas de caucho en interior, por ejemplo, en una vivienda, las paredes de la vivienda. Pero bueno, ya les dije que eso es un mundo muy amplio. Luego pasamos a este otro código, que es el capítulo 5, que es todo lo que es instalaciones eléctricas. Ok, bueno, ya ahí les comenté, pues todo lo que son interruptores, cableados, tableros, controles, cajas de paso, bueno, conexiones. Ahí estaría también todo lo que es data, eh, ¿cómo se llama? Sistemas de televisión, o sea, cámaras, alarmas, todo eso está ahí. Y bueno, tenemos también todo lo que son ya los controles, todo lo que es breaker, tableros. Tenemos, bueno, aquí están los sistemas de alarma, sistemas de seguridad.
luminarias, ¿ok? También los diferentes tipos de luminarias. Tenemos luminarias para exterior y luminarias para interior. Los sistemas contra incendio, que ustedes pueden ver un sistema contra incendio quizás en una edificación industrial donde pueden ver fácilmente los rociadores para ¿cómo se llama? Para extinguir las llamas, ¿ok? Hay casos donde no es agua, a veces son unos materiales especiales, unos químicos, espumas, como las espumas que utilizan a nivel aeronáutico, los bomberos aeronáuticos, algo parecido así. Bueno, tienen sistemas de intercomunicación, telefonía, data, sonido. ¿Qué otra cosa por acá? Todas las instalaciones sanitarias también. Bueno, el capítulo 5 se refiere a todo lo que es la parte eléctrica. Y el capítulo 6 se refiere a todo lo que es la parte sanitaria. O sea, tuberías, los puntos sanitarios, los desagües, agua fría, agua caliente. Aquí pueden ver, por ejemplo, esto es una tubería de recolección de aguas negras, ¿no? Esta que vemos aquí grande. Pero esta que vemos aquí lo más seguro es que sea una tubería de agua caliente, ¿no? Por el diámetro y el color de la tubería. Bueno, tenemos también los artefactos sanitarios, que ya lo hablamos, las diferentes piezas sanitarias, lavamanos, watercloak, bañeras, etc. Está también los canales de aguas de lluvia, de recolección de agua de lluvia, que pueden ser metálicos, pueden ser plásticos también. Los sistemas hidroneumáticos, fíjense que también ahí tenemos que ver con la parte de los equipos electromecánicos, o sea, todo lo que es los sistemas de bombeo, o sea, conducción de agua dentro de la edificación, que hay diferentes tecnologías también, tenemos los famosos equipos hidroneumáticos, pero ahorita tenemos los sistemas de presión constante, ¿okay? Que son equipos mucho más sencillos y que trabajan a través de unas válvulas con controles que ya se va ajustando dependiendo de la presión que se requiere en la edificación. Tenemos los sistemas de aire acondicionado, que hay diferentes tipos. Tenemos, por ejemplo, los sistemas desde el sistema de pared, que es el hueco en la pared está el equipo, pero tenemos los sistemas split, los sistemas, hasta llegar a, bueno, los sistemas split, los sistemas, eh, ¿cómo se llama esto? Los integrales, no recuerdo bien el nombre, y hasta llegar a los chillers, que son sistemas que funcionan por enfriamiento de agua en edificaciones de gran magnitud. Pero también tenemos los sistemas de ventilación forzada. Si nosotros tenemos un estacionamiento, un sótano, tenemos que eh, eh, tener algún mecanismo que permita la inyección de aire limpio y extracción de aire ya contaminado. ¿Okay? Entonces, bueno, son cosas como estas que ustedes ven acá, extractores de aire, todo lo que es la ductería, rejillas, etcétera. Bueno, hay edificaciones también que requieren el componente un poco más complejo, como el caso de los edificios, que requieren ascensores, elevadores, etcétera. Bueno, ya en eso también varía mucho la tecnología, hasta el punto de llegar a ascensores inteligentes, programables, etcétera, de bajo consumo energético, de alta velocidad. Y bueno, todo depende de la edificación. Escaleras mecánicas, en el caso que se necesite, también, fíjense que está en el capítulo 7. Y bueno, luego pasamos por último al capítulo 8, que es donde se clasifican y se identifican una serie de elementos de las edificaciones que también son muy importantes, ¿no? Que son básicamente elementos de servicio, ¿no? Por ejemplo, como las cercas perimetrales, ¿ok? Para el cerramiento de la edificación, que pueden ser diferentes materiales, pueden ser cercas metálicas, pueden ser combinación, como este caso de concreto, columnas de concreto, mampostería y elementos metálicos, rejas metálicas. Pueden ser de tipo las cercas estas tipo ciclón, o que llaman alfajol, aunque alfajol es una marca, que son las típicas que se utilizan en las canchas deportivas o en los terrenos, que se colocan estas, que son una especie de mallas de acero galvanizado, que arriba llevan pues se me fue el nombre, con alambre de púas, ¿no? Para protección. Y bueno, tenemos también las instalaciones recreativas. Si ustedes, por ejemplo, van a ofrecer un edificio a una familia, de repente para ellos es importante que ese edificio tenga algún tipo de instalación recreativa para los niños, ¿no? Un parque infantil. Bueno, está todo eso. Pues tenemos las instalaciones ornamentales, bueno, que son, por ejemplo,
los parrilleros, los gaseos, áreas de todo lo que es el mobiliario paisajístico, las caminerías, etcétera. Y bueno, hay casos donde tenemos edificaciones que tienen otros elementos como piscinas, jacuzzi, etcétera. Y por último, la jardinería, ¿no? El paisajismo, que es el embellecimiento de las áreas exteriores e internas de las edificaciones. Entonces, bueno, con eso ya han visto prácticamente todas las diferentes etapas de una edificación, cómo están clasificadas. Claro, esto es mucho más amplio que esto, ¿no? Aquí traté de colocar las partidas más comunes y las más emblemáticas, ¿no? Igual que con esto, existe para la vialidad, existe para los servicios, están clasificados por capítulos donde se identifican cada una de las actividades con su descripción y su alcance. ¿Okay? Eso se ha hecho a través de los años y lo hace Covenin. Aunque eso ahorita está también de capa caída, bueno, pero sí lograron hacer un trabajo muy importante décadas atrás, donde existen normas, sobre todo para ingeniería y construcción, que abarcan muchos ámbitos. Entonces, bueno, con eso concluimos el día de hoy. Y bueno, muy agradecido, ya esta es la última clase, espero que vayan bien con su trabajo. Entiendo que tienen que esta semana hacer el examen también, no sé si ya lo hicieron, si ya está disponible. Creo que está disponible esta semana, desde el lunes me parece. No creo que tengan problema con eso, si vieron estas presentaciones o las leyeron al menos. Y bueno, acuérdense que el producto que ustedes venden son edificaciones. Es muy importante que ustedes las conozcan, las sepan analizar, de manera que le puedan, tanto al propietario como al cliente, puedan resaltarle las bondades que tenga esa edificación. Y si tiene también fallas, decírselo, ¿no? Porque es la oportunidad para que subsane esas fallas, mejore el producto y que tenga, cuando salga al mercado, tenga mayores probabilidades de que se cierre el negocio. Eso al final es lo que queremos, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Tienen todavía hasta el domingo casi a la medianoche para entregar el trabajo. Los lineamientos de trabajo los di. Les pasé ejemplos también. Entonces, bueno, ya quedaba de parte de ustedes. Pues, y bueno, un placer y muchísimas gracias de haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes. Y bueno, igualmente esta clase la dejé grabando. Espero, sí, y la colgaré en el canal de YouTube como he hecho con las anteriores. Ok, bueno, un placer y muchísimas gracias. Si no tienen ninguna pregunta, bueno, nos vemos por ahí. Buenas noches. Gracias. Profe, Dígame, una dígame, pregunta. dígame. En caso de requerir alguna consulta para lo del trabajo, lo hacemos por el grupo de... Sí, bueno, tienen varias vías. O me del- llaman por teléfono o tienen el chat en WhatsApp. Y tienen también en la página virtual, tenemos un chat que pueden preguntar por ahí. Yo voy a estar pendiente estos días que quedan de cualquier pregunta o cualquier inquietud que tengan. Chévere. ¿Ok? Muy bien. Gracias, Bueno, profe. hasta luego. Gracias. Luego. Buenas noches. Buenas noches.